La profesión que deseas tener no se hace realidad por arte de magia. Necesitas sudor, determinación y trabajo duro. Colin Powell. Hola jóvenes, ¿cómo han estado? Bienvenidos a la cuarta clase. Estamos trabajando con la última parte, con el último corte que es cálculo diferencial. En esta ocasión, en la clase de ahora, vamos a trabajar siguiendo con el concepto de la derivada. Ahora tocará enfocarnos a lo que es la razón de cambio instantánea, que es lo que vimos en la clase anterior. También con el tema de la derivada de una función, estuvimos revisando lo que es la razón de cambio promedio. Ojalá que le hayan comprendido a la razón de cambio promedio. Para eso se dejó la tarea número 3. Para esta clase de la razón de cambio promedio, establecí el video respectivo para adentrarse al tema. Les recuerdo acerca de las tareas. La tarea número 3 vence el día miércoles 9 de junio a las 11 de la noche. La tarea número 2 vence justamente hoy a las 11 de la noche. Ojalá que estén ya con la idea de mandarla, que no se vayan quedando. La tarea número 1 ya venció, ojalá que la hayan enviado, y ha vencido el miércoles 2 de junio. No se vayan quedando con las tareas, no se vayan quedando con el estudio del tema. Les presento el tema que ahora nos ocupa. Primero, tendríamos que considerar lo que vimos la vez pasada. ¿Qué es una razón? ¿Se acuerdan lo que era una razón? Dijimos que una razón era una comparación de dos números, era una comparación escrita en forma de división. ¿Se acuerdan que dijimos? De esta manera se comparan dos magnitudes. ¿Qué es una razón de cambio? Habíamos observado que por razón de cambio tendríamos que comprender que es aquel que refleja una variación de un acontecimiento determinado. Y por último, al agregar la palabra promedio, razón de cambio promedio, querría decir que ahora la variación que se está reflejando es constante. El acontecimiento que se está estudiando tiene una variación constante. ¿Cómo representábamos la razón de cambio promedio? ¿Se acuerdan? La representábamos de esta manera. En realidad era unir varios conceptos y decíamos esto: la razón de cambio promedio vamos a comprender que es la pendiente de la recta secante, es decir, aquella recta que toca a la gráfica en dos puntos. Al mismo tiempo, recordando el curso de Matemáticas 3, era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y finalmente, habíamos comprendido que era esta simbología que la íbamos a leer delta y entre delta x, o si no, incremento en y entre incremento en x. Eso es razón de cambio promedio. Se dejó la respectiva tarea de cómo comprender este manejo de las fórmulas y cuál era su interpretación. Vamos al tema que ahora nos ocupa. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es una razón de cambio instantánea? Afortunadamente, ya tenemos nosotros el concepto de razón y ya lo hemos unido con el cambio, pero ahora tendríamos que anclarlo con la palabra instantáneo. Para eso vamos a interpretar la situación en principio de esta manera. Imagínense que tenemos la gráfica de una función. ¿Se acuerdan qué tipo de función es esta? Esta es una función con grado mayor que 2. Dijimos que estas funciones eran composición de dos parábolas. Esta es una función que en un principio va bajando y posteriormente está subiendo. Ya vieron que esta es una parábola cóncava. Posteriormente se ha formado una parábola convexa y otra vez vuelve a ser una parábola cóncava. Esta es una función con grado mayor que 2. Ahora interpretemos la situación de esta manera. Imagínense que nosotros trazamos una recta que está tocando a la gráfica en dos puntos. Esta es una recta secante. Voy a trazar otra recta, sigue tocando a la gráfica en dos puntos. Es una recta secante. Por supuesto que es más pequeña que la anterior. Si trazo otra recta en ese sentido, es recta secante más pequeña que las anteriores. Trazo otra recta secante más pequeña que las anteriores. Pero finalmente, el trazo de estas rectas son rectas secantes porque están tocando a la gráfica solamente en dos puntos. Esta es una recta secante, pero observen la siguiente situación con mucho cuidado.
Esta parte es importante. Las rectas secantes se han hecho tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas, que llega un momento en que en realidad la recta no está siendo recta secante, sino que está siendo recta tangente. Lo que está implicando que la recta está tocando a la gráfica en un solo punto. Esa es una recta tangente. Ojalá que se acuerden que cuando se estudiaba la circunferencia y se trazaban rectas en ella, había una recta que por su definición era la recta tangente a la circunferencia, y decía uno en aquel entonces, es aquella recta que toca la circunferencia en un punto. Aquí está sucediendo lo mismo. La recta está tocando a la gráfica en un solo punto. Ese aspecto va a ser importante para comprender lo que a continuación se va a presentar. Necesitamos comprender lo que es la razón de cambio instantánea. Quedémonos con esta primera idea. Y ahora sí, intentemos responder, ¿qué es una razón de cambio instantánea? Vamos a interpretarlo de esta manera. Se los leo. Dice que es el valor instantáneo. Por valor instantáneo, comprendemos que va a ser un valor inmediato, un valor súbito, un valor rápido, un valor fugaz en cierto momento. Esa es la primera parte del cambio instantáneo, un valor rápido de cualquier acontecimiento o evento, ya sea relacionado con un aspecto físico, un aspecto químico, un aspecto social, un aspecto biológico, un aspecto económico, es decir, cualquier suceso natural o actividad social que se presente de manera rápida, de manera súbita, de manera instantánea, vamos a decir que lo tendríamos que estudiar bajo el concepto de razón de cambio instantánea. Un cambio súbito y rápido. Ya no es un cambio entre dos valores, sino es un cambio solamente en un único valor. Primera parte importante. Vamos a esta segunda parte. La vamos a representar, la razón de cambio instantánea, haciendo una analogía con la razón de cambio promedio de esta manera. Las siglas R de razón, C de cambio y la letra I mayúscula de instantánea. RCI a partir de ahorita va a ser razón de cambio instantánea. Vamos a considerar lo siguiente, lo mismo que la razón de cambio promedio. Por un lado, tenemos lo que es RCI, la razón de cambio instantánea. Por otro lado, vamos a tener una cierta pendiente, pero ahora la recta a la que la vamos a asociar es una recta tangente. Por definición, como les he mencionado, la recta tangente es aquella que va a tocar a la gráfica en un solo punto. Por otro lado, tenemos esta parte importante, se las voy a describir. En primer lugar, dice el límite. ¿Se acuerdan de que estuvimos trabajando que LIM es la abreviatura de límite, el valor al que va a tender la función? Observen en esta parte, dice el límite y aparece esta simbología en X. Ya dijimos que este triángulo significa incremento. En este caso sería el incremento en X se está acercando a cero. También se puede leer como delta, porque esta es la letra griega delta, y hay personas que lo leen delta X tiende a cero. Entonces esto lo leemos de la siguiente forma: el límite cuando delta X tiende a cero de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y por otro lado tenemos nuevamente esta situación. Ya vieron que es el límite cuando delta X tiende a cero de delta Y entre delta X. Ahora lo que tendríamos que hacer es esta recapitulación importante. Por lo tanto, tendríamos esto. Se los voy a interpretar. Dice, la razón de cambio instantánea va a ser igual a la pendiente de la recta tangente y va a ser igual al límite cuando delta X tienda a cero de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, y va a ser igual al límite cuando delta X tienda a cero de delta Y entre delta X. ¿Qué está queriendo decir? Dice que la razón de cambio instantánea la podemos nosotros igualar como la pendiente de la recta tangente, y podemos decir la razón de cambio instantánea es la pendiente de la recta tangente. O si no, podemos decir que la razón de cambio instantánea es
el límite cuando delta x tienda a 0 de y2 menos y1 entre x2 menos x1. O también podemos decir que la razón de cambio instantánea va a ser igual al límite cuando delta x tienda a 0 de delta y entre delta x. No nos debemos de conformar con esto. También podemos decir que la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando delta x tienda a 0 de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y asimismo podemos hacer todo este tipo de igualdades que finalmente van a ser interpretados bajo la misma circunstancia. Todo esto tiene un significado especial. Todo esto va a ser igual a un concepto importante y base de este curso. Bienvenidos al tema de la derivada de una función. Esta derivada de una función la vamos a tener que seguir interpretando posteriormente. Por el momento nos tenemos que quedar con que la derivada de una función la podríamos asociar a todo esto, todo este marco de conceptos importantes y relacionados entre sí. Vamos a seguir avanzando. Con esto en mente, ya podríamos resolver el ejercicio número 8 relacionado con la derivada de una función. Dice la razón de cambio instantánea. Dice el ejercicio, la gráfica de la función f de x es igual a menos 0.25 x cuadrada más 2x se muestra a continuación. Esta gráfica ya la hicimos y ya la analizamos bajo el concepto de la razón de cambio promedio. Ahora la vamos a volver a recuperar, pero bajo el análisis de la razón de cambio instantánea. Fíjense de qué manera. Esta es la gráfica. De lo que se va a tratar ahora es de que nos vamos a acercar al punto 2,3. Aquí está, es el punto A. Nos vamos a acercar hacia ese punto por la izquierda, es decir, nos vamos a acercar de izquierda a derecha. Acuérdense que acercarse por la izquierda es avanzar en el eje X hasta un cierto número. En este caso nos vamos a acercar hacia el número 2 por la izquierda. Nos estamos acercando. Conforme va a decir el enunciado del ejercicio dice, vas a realizar lo siguiente. Aproximarse al punto A 2,3 por la izquierda en la gráfica anterior, completando la siguiente tabla. Quiere decir que en un momento más les voy a mostrar, como ustedes pueden observar en sus ejercicios, cómo se va a ir llenando una tabla, pero por el momento debe de quedar claro cómo nos vamos a acercar a ese punto 2,3. Dice que nos tenemos que acercar por la izquierda, es decir, vamos a ir avanzando de izquierda a derecha. Vamos a hacer esto. Observen cómo me estoy acercando hacia el valor de 2 por la izquierda. Me estoy acercando hacia el valor de 2 por la izquierda. Me acerco más al valor de 2 por la izquierda. En cuanto me estoy acercando cada vez más al valor de 2 por la izquierda, está la función acercándose hacia este punto, es decir, hacia ese número. ¿Qué valor de y le va a corresponder? Pues le va a corresponder este valor, el valor de 3, que es el que está representado en la gráfica. Lo importante es eso, de que me estoy acercando cada vez más a este valor de 2 por la izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar con la función cuando se haga ese acercamiento? Vamos ahora sí al análisis de la función, cuya esencia es la razón de cambio instantánea. Por favor, concéntrense muy bien en lo que sigue. Espero que no tengan dudas. Estamos nosotros bajo el trabajo de la función f de x es igual a menos 0.25 x cuadrada más 2x. Ya vimos cómo es la gráfica de esta función. Y ahora lo que vamos a hacer es llenar la tabla. La tabla que se va a llenar ya contiene unos ciertos números, ya contiene unos ciertos valores. De lo que se va a tratar es de que nosotros debemos de poner números en donde están las incógnitas. Quiere decir que aquí debe de haber un número, aquí debe de haber un número. En cada una de las incógnitas deberá de escribirse un número. Ese número se va a escribir en base a lo que está en cada una de la parte inicial de las columnas, en cada una de las columnas. Fíjense de qué manera se va a ir haciendo. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que se van a representar los valores por parejas. Quiere decir que vamos a trabajar con esta primer pareja de valores. Después vamos a trabajar con esta segunda pareja de valores.
Posteriormente vamos a trabajar con esta tercer pareja de valores. Estamos nosotros con la idea de la representación en X. Quiere decir que le vamos a poner a cada una de esas parejas quién va a ser X1 y quién va a ser X2. En este caso, como estamos en la tabla de la función, el valor de 0 para esta primer pareja va a ser X1 y el valor de 1 para esta primer pareja va a ser X2. Para la siguiente pareja, el valor de 1.5 va a ser X1 y el valor de 1.9 va a ser X2. Para la siguiente pareja, el valor de 1.99 va a ser X1 y el valor de 1.999 es el valor de X2. ¿Qué es lo que está pasando? Observen que, como les enseñé hace un ratito, nos estamos acercando hacia el valor de 2 por la izquierda. Lo estamos haciendo de esta manera, primero en 0, luego en 1, luego en 1.5 estamos cerca del valor de 2, 1.9 estamos a una décima de distancia, 1.99 a una centésima de distancia, 1.999 a una milésima de distancia. Quiere decir que conforme habíamos visto el tema de las sucesiones, este valor se está acercando hacia el valor de 2. Como ya tenemos quién es X1 y quién es X2, aquí está la función trabajada en la función, estos valores trabajados en la función. Eso quiere decir que este va a ser el valor de Y1 y este va a ser el valor de Y2. Estos valores ya se han calculado, se ha sustituido el valor de X en la función y han dado estos valores, que son los valores de la coordenada Y. Este entonces sería Y1 y este sería el valor de Y2. Para los últimos pares, este sería Y1 y este va a ser Y2. Lo que hemos hecho, como les mencionaba, es englobar en pareja la situación. Esta es la primer pareja en X, por lo tanto, esta va a ser la primer pareja en Y. Esta fue la segunda pareja en X, esta va a ser la segunda pareja en Y. Tercer pareja en X, tercer pareja en Y. Ya tenemos nosotros lo que son los valores y ya sabemos hacia dónde se está yendo la función. Miren, la función ya vieron que se está acercando cada vez más a 3, vean si no. Comienza en 0, luego 1.75, 2.4375. Vean cómo los valores están acercándose cada vez más a 3, queriendo decir que si yo pondría más cifras aquí, después del punto más 9, el valor se está acercando hacia el número 3. Es lo que dice la gráfica, es lo que hemos visto al momento que les presenté la gráfica anterior. Vamos a ir llenando los valores correspondientes a cada una de las columnas. La primera columna dice, encuentra delta Y. Delta Y se va a representar, como ya vieron en las fórmulas, como Y2 menos Y1. Eso significará que aquí donde está esta incógnita se deberá de encontrar delta Y, es decir, Y2 menos Y1. ¿Qué correspondería? Pues Y2, si se dan cuenta, es 1.75, mientras que Y1 es 0. Entonces, delta Y, Y2 menos Y1, 1.75 menos 0, es obvio que el valor es de 1.75. Ya tenemos el primer número. Vamos con este. Este debió de resultar de Y2 menos Y1, como hace un ratito, es decir, 2.8975 menos 2.4375. El valor, si ustedes lo comprueban en la calculadora, debe de ser de 0.46. Si trabajamos con este tercer valor, sería delta Y va a ser igual a Y2 menos Y1, pero me he dado cuenta de que se van a llenar la tabla, pero en forma horizontal. Quiere decir que si ya tenemos nosotros delta Y, Y2 menos Y1, entonces ya podríamos encontrar nosotros esto. Si se acuerdan, es la razón de cambio promedio, y la razón de cambio promedio fue delta Y entre delta X. Entonces, para este caso, si queremos encontrar la razón de cambio promedio, pues entonces sería la razón de cambio promedio es igual a delta Y entre delta X. Observen que delta Y lo tenemos como 1.75, mientras que delta X debió de resultar de X2 menos X1. Aquí está el valor, X2 es 1 y X1 es 0, es decir, 1 menos 0 es 1.
Entonces, la operación última sería 1.75 entre 1 ha dado 1.75. Ya tenemos que la razón de cambio promedio para esta pareja es de 1.75. Si están observando cómo se realizó, estamos respetando cómo encontramos la razón de cambio promedio. Hasta ahorita vamos. Cuando interpretemos la razón de cambio instantánea es porque ya hemos terminado de completar esta tabla y será momento de analizar valores importantes de esa tabla. Ya trabajamos con la primera pareja por el momento. Vamos a trabajar con la segunda pareja. La segunda pareja, como les había mencionado antes, ya tenemos el valor que se ha dado de 0.46, que resultó de delta Y, es decir, Y2 menos Y1. Y aquí, la incógnita que se va a llenar, pues sería encontrar el valor de delta X, es decir, X2 menos X1. Pero no es difícil, vean que X2 para esta pareja es de 1.9, mientras que X1 es de 1.5. Quiere decir que se va a hacer la operación de 1.9 menos 1.5 a resultado de 0.4. Con esto ya podríamos encontrar delta Y entre delta X, es decir, la razón de cambio promedio que resultó de 1.15. ¿Cómo se encontró esta razón de cambio promedio? Pues delta Y 0.46 entre delta X 0.4. Cuando hagan la operación les deberá de resultar de 1.15. Vamos con la tercera pareja. Aquí está la incógnita, aquí se deberán de encontrar valores. En primer lugar va a ser delta Y como Y2 menos Y1. Les presento, bueno, cómo se encontró la razón de cambio promedio antes, que fue delta Y entre delta X, 0.46, que habíamos quedado que es este valor como delta Y. Entre delta X, 0.4 es este valor, el resultado es 1.15. Ya tenemos completa la segunda fila. Vamos con la tercera, como les decía, se debe de encontrar esta incógnita. Esta incógnita va a resultar de Y2 menos Y1. Observen que Y2 es este número, 2.998999, menos Y1, que es este número, 2.989975, y el valor que está resultando es 0.00902, y luego está un número 4. Este es el valor que ha resultado para completar esta incógnita. Dice que también se debe de encontrar esta incógnita, que va a ser delta X, X2 menos X1. Esta no debe de ser difícil. Vean quién es X2, 1.999 y X1, 1.99. Entonces va a ser 1.999 menos 1.99, 1.009. Se debe de encontrar esta incógnita que va a ser la razón de cambio promedio. Ya vemos que va a ser delta Y entre delta X. Serían los valores de esta manera. Como delta Y se encontró 0.009024 y como delta X 0.0, este debió de ser 0. 3 ceros y un 9. Y el valor es de 1.026. 1.1026. Son los valores. Ahora, ya estamos listos para la interpretación de la tabla. Fíjense cómo se va a dar esta interpretación. Según esto, ya tenemos en la primera columna cómo los valores están tendiendo hacia el número 2. En la segunda columna, observen cómo los valores están tendiendo hacia el número 3. ¿Hacia qué valores están tendiendo los valores al momento de interpretar esta incógnita? Primero tenemos 1.75, luego tenemos 0.46, están disminuyendo, luego es 0.009024, ya vieron que sigue disminuyendo mucho. Si nosotros seguimos presentando valores aquí, nos estaríamos dando cuenta que el valor de delta Y va a tender a 0. El valor de delta Y está tendiendo a 0. Déjenme quitarles este inciso B para completar la tabla. Vamos bien, el valor de delta Y es 0. Vamos con delta X. El primer número fue 1. El segundo número es 0.4. El tercer número, vean, es 0.009. Si continuamos presentando más números, el valor de delta X se está yendo también hacia el número 0. El valor es 0. ¿Qué es lo que está pasando con la razón de cambio promedio?
Fíjense la razón de cambio promedio. Es, en primer lugar, 1.75, luego 1.15, luego 1.1026. Si nosotros seguimos presentando valores, nos estamos encontrando que el valor al que está atendiendo la razón de cambio está siendo un cierto número que aparece aquí, que está siendo el valor del número 1. Vamos entonces a interpretar bien esto. Toda esta situación de la razón de cambio promedio se está yendo hacia el número 1. Ya se completó la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es interpretar esos resultados de la tabla. Esta conclusión va a ser muy importante. Pongan mucho cuidado en ella. Dice el inciso B, porque si se acuerdan, el inciso A era completar la tabla. Ya completamos la tabla. Dice ahora el inciso B, analiza la tabla. Y fíjate en esta parte, ¿por qué al acercarse cada vez más al punto A 2,3, delta Y es igual a 0? ¿Por qué al acercarse a este punto, delta Y es 0? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían? Lo vamos a dejar así para que cuando me manden la tarea me pongan ahí su reflexión. ¿Por qué creen que esté llegando el valor de delta Y a 0? Ese es el inciso B. Fíjense en el inciso C. En el mismo sentido, dice, ¿por qué al acercarse cada vez más al punto A 2,3, delta X está tomando el valor de 0? Sí, ya lo vimos. Ya vimos que aquí delta Y está acercándose a 0 porque nos los está diciendo la presentación de los números. Aquí ya también interpretamos que delta X es igual a 0 porque nos lo está diciendo la interpretación de los números. Esto se está acercando a 0, así como delta Y también se estuvo acercando a 0. Entonces, dice la pregunta, ¿por qué al acercarse cada vez más al punto 2,3, delta X está teniendo el valor de 0? Por favor, reflexionenlo. Me lo tienen que mandar como parte de la respuesta al llenado de la tabla. Es el inciso C. Ahora fíjense en el inciso D. Dice, ¿tiene sentido que el valor de la razón de cambio promedio en el punto A 2,3 vale 1? Porque ya vieron que esto en realidad se está tendiendo hacia el número 1. Observen que es un número distinto del punto A 2,3. El valor de la razón de cambio promedio está siendo y está dando como respuesta el número 1. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido que ese valor de la razón de cambio promedio en el punto A 2,3 valga 1? Tienen que contestarme si tiene sentido o no tiene sentido. Y luego dice, ¿por qué? Tienen que argumentar por qué creen que tiene sentido o por qué creen que no tiene sentido. Así es como se ha llenado la tabla y así es como las preguntas nos deben de guiar para lo que sería la razón de cambio instantánea. Finalmente, les presento esto, que es la gráfica. En la gráfica, observen qué es lo que sucedió. Nos acercamos al punto por la izquierda, al punto 2, es decir, cuando X vale 2 por la izquierda. Nos hemos encontrado por un lado que el valor de Y es 3 y que el punto en realidad es 2,3. Eso sí, lo hemos encontrado y nos ha quedado claro. Pero ha resultado ahora que este valor de 1 nos está dando otra información, porque si se dan cuenta, esta ya no es una recta secante, sino que aquí ya es una recta tangente, es decir, la gráfica ya está siendo tocada solamente en un punto. Entonces, ¿por qué apareció el valor de 1? ¿Por qué en ese punto y interpretación con esa recta el valor ha sido 1? Si ustedes analizan y pueden encontrar cuál es la respuesta, por qué ese valor es 1, han comprendido el concepto de lo que sería la razón de cambio instantánea. En la siguiente clase, por supuesto que vamos a aclarar esta situación y nos vamos a entrar ya al trabajo con la razón de cambio instantánea, es decir, con la derivada de una función. Por el momento lo dejaremos aquí. La tarea va a consistir en que vuelvan a llenar esta tabla
y que también llenen la tabla del otro ejercicio. Van a ser 2 ejercicios. Ojalá que les haya quedado claro este concepto importante de la razón de cambio instantánea. Nos veremos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.